noches, Dios les bendiga a todos. Quiero que comencemos pues este estudio, pero que lo hagamos de una manera dinámica y así pues se nos va a avanzar rápido el tiempo y pues todos vamos a sacar de las mejores conclusiones. A veces, como dice el hermano Alberto, uno se prepara de una forma, pero conforme va estudiando o aprendiendo, todo se va modificando. Y fíjense, vamos a dar inicio esta noche con el famoso Sermón del Monte. ¿Qué idea tiene usted del Sermón del Monte? ¿Había escuchado usted del Sermón del Monte, hermana Amanda? ¿Qué idea tiene usted de esto? Bueno, vamos a empezar por el hermano Rubén. Hermano Rubén, ¿qué idea tiene usted del Sermón del Monte? Seamos sinceros, no se preocupen. ¿Para qué vamos a la escuela? ¿Para qué el hermano Alberto prepara las clases? Para aprender. Mire, si nosotros dos todos los días también estamos aprendiendo. Entonces, pero lo que usted tenga en su mente, no se preocupe si no tiene nada, no se preocupe. Pero, ¿qué idea tiene usted del Sermón del Monte? ¿Lo había escuchado? Levante la mano si lo había escuchado. Sí, yo lo escuché, lo escuché y lo he visto varias veces en películas. Sí. ¿Qué idea tiene usted? Que fue una reunión que se hizo en una montaña, Ujú. donde ¿Sabe a qué hora fue? ¿Sabe cómo se llama la montaña? No, estoy bromeando. Estoy bromeando. que hubo asombrosa la cantidad de personas Sí. que en ese momento estaban Ujú. o fueron. Correcto. Y ¿Quién la dio? ¿Quién? Jesús. Jesucristo fue el autor del Sermón del Monte. Sí. Muy bien, ya me dio varias ideas ahí, que fue en una montaña y había mucha gente. ¿Qué más? ¿Qué otra idea tiene usted del Sermón del Monte? Que era tanta gente que los discípulos tuvieron que repartirse para poder llevar el mensaje a los que estaban más atrás, porque todos querían estar cerca de Jesús. Correcto, sí, porque fue un punto muy específico, entonces repetían el mensaje, repetían los mensajes, porque era mucha gente, había bastante gente. ¿Qué idea tenemos? ¿Iba a decir algo, hermano Rubén? Creo que ahí era cerca del mar de Galilea. Exacto, fue en Galilea. Muy bien, fue en Galilea. Hoy sí, hermana Amanda, ya dijeron todos. Ahora usted. Tenemos, mire, el Sermón del Monte, cuando hablamos de sermón, no es lo que nos daban a nosotros, las sermoneadas que nos daban a nosotros. O sea, ¿qué entendemos por sermón? Enseñanzas. Una enseñanza, muy bien. Fíjese que, bueno, no sé, los que enseñan, los maestros, no cualquiera es maestro. Tiene que tener vocación, ¿no? Tiene que tener dedicación, tiene que tener ese anhelo de ser maestro. Lo mismo para ser predicador, también tiene que tener vocación. Y una de las clases que pareciera que no fuera difícil es la clase de oratoria y la clase de homilética, porque es donde va formándose o demostrando si realmente la persona que quiere ser predicador tiene esa capacidad. Dentro de la historia o los datos más curiosos, el Sermón del Monte ha sido catalogado, según los varios estudiosos, en un sermón perfecto. ¿Cuántos sermones hemos escuchado nosotros? Podemos decir muchísimos, muchísimos. Hay algunos que nos dan sueño. Hay algunos que nos aburren. A veces vamos a campañas y no estuvo buena la campaña, no sentí que me llegó. Porque tal vez el mensaje o el mensajero, perdón, porque el mensaje es uno. Porque a veces el mensajero
no fue o no tuvo la estructura del mensaje. Cuando estaba joven y iba a la iglesia, pues siempre decíamos, ¿y quién va a predicar? Ah, va a predicar tal, pues llevo la almohada, decían, porque me voy a ir a dormir. Porque los sermones no sabían que no iban a ser de mucho impacto, pero era un error. ¿Por qué? Porque el sermón tiene que estar bien estructurado. Y en este caso, el sermón del monte se le colocó del monte porque fue dado en el monte de Galilea. Y estaba dirigido específicamente a los discípulos. Pero como era el ministerio de Jesús, se acercaban muchas personas a querer escuchar. Y básicamente el Sermón del Monte, lo único que trata de enseñar es enseñanzas morales de Jesús y el manifiesto del reino de Dios. Fíjese que Jesús no buscaba dar nuevas reglas para la salvación, sino mostrar una transformación interior impulsada por la gracia. Jesús todo el sermón del monte, desde que comienza, que hoy vamos a dar inicio con los primeros versículos, no viene a mostrar algo diferente de la ley de Dios. No, Jesús no muestra nada diferente, sino más bien viene a consolidar lo que Dios estableció con su pueblo y lo fue transformando de una manera, porque Jesús sabía todo. Jesús conocía la ley muy bien. Jesús conocía su inicio y todo el proceso del pueblo de Dios. Lo conocía tan bien. Él lo hacía manifiesto, no solamente en este lugar, sino en cada momento que predicaba. Por eso los maestros de la ley lo confrontaban y le decían, hey, pero la ley de Moisés dice esto. Y Jesús no lo sabía. Jesús contestaba con base a la ley. Por eso el Sermón del Monte nos trae muchísima enseñanza. Y es posible, como dice nuestro hermano Alberto, que solo lo miremos superficialmente. Pero, así como nosotros repetimos cada año la práctica de la lectura de la Biblia, es posible que también cada año nosotros tratemos de darle un vistazo al Sermón del Monte. Y muchos que han estudiado o que han enseñado acerca de este Sermón del Monte, muestra que no solo la perfección de la estructura de este sermón, sino también el impacto, las palabras o el orden en el cual fue desarrollado. Y Mateo, que dentro de los discípulos, Mateo pues fue un discípulo, era el más preparado y se le asignó pues que él escribiera muchas de lo que en el ministerio de Jesús estaba realizando. Por eso en los evangelios, ¿cuáles son los evangelios? Mateo, Marcos, Lucas y Juan, encontramos solamente el sermón completo en Mateo. Completo. Si usted lo lee, usted va a ver fracciones en Lucas, pero en Mateo está el sermón completo. Entonces, dicho esto, y ahora sabemos que el Sermón del Monte, pues, no es nada que viene en contra de la ley, sino que muestra lo que es reglas legales para la salvación y una transformación interior
impulsada por la gracia. Vamos a ¿alguna pregunta? ¿Quedó alguna? ¿Qué es el Sermón del Monte entonces? Es usted puede decir, el Sermón del Monte es una prédica, es un discurso, es una charla, es una enseñanza que Jesús quiso dar a sus discípulos porque estaba comenzando el ministerio, pero la gente le gustaba escuchar a Jesús. Tenía ese don, esa oratoria. Hay oradores que uno los escucha y qué bonito, y lo sigue escuchando. Entonces Jesús quiso dar una enseñanza y comenzó lo que es, pues, el Sermón del Monte. Lo encontramos en los capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio de Mateo. Ahí encontramos el Sermón del Monte y comienza pues con las bienaventuranzas. Hoy vamos a ver una por cuestión de tiempo, porque quería hacer una pequeña introducción de lo que es el Sermón del Monte. Dice el versículo 1. Cuando vio a las multitudes, subió a la ladera de una montaña y se sentó. Sus discípulos se le acercaron. Versículo 2. Tomó él la palabra y comenzó a enseñarles diciendo: dichosos, que es otro término de bienaventurado. Dichoso. Los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Dicha la versión más común es bienaventurados. ¿Por qué? ¿Qué dice su versión, hermano? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Porque de ellos es el reino de los cielos. Mire, Jesús, ¿cómo comienza este sermón? Y es un sermón extenso. No, es que solo son 3 capítulos. No, pero esos 3 capítulos, Mateo no iba a estar. ¿Y qué dijo? Porque tampoco existía lápiz ni computadora y que le voy a poner a grabar. No, él escribía lo que se acordaba, pero Mateo tenía un talento. Él era recaudador de impuestos y por ende ese hombre tenía mucha agilidad mental. Entonces él iba a recordar los puntos más importantes. Y Jesús comienza con este término: dichoso, bienaventurado. Una persona bienaventurada. Un sinónimo es dichoso. Qué dichoso es él o qué dichoso es ella. Y Jesús dice: bienaventurado o dichosos los pobres en espíritu. Pero espéreme ahí. ¿Cómo va a ser alguien dichoso, algún pobre en espíritu? ¿Cómo podemos explicar eso? ¿A qué se está refiriendo Jesús? Con ser pobres en espíritu. ¿Cómo es que hay una ganancia? Porque mire, ¿cómo lo podemos tildar? Va a haber una ganancia del reino de los cielos al que es pobre en espíritu. ¿Cómo se puede explicar eso? ¿Qué tipo de pobreza espiritual Jesús está hablando?
Mire, dentro del griego, como el inglés, que es bellísimo, existen muchas las palabras. A nosotros pues nos enseñaron bastante lo que era el griego, koiné, que ya pues no existe. Hay algunas palabras que sí se asemejan al griego normal, pero dentro de la terminología griega se deja muy marcado el término espíritu. Y en el español también. ¿Qué espíritus cree usted que se está reflejando o que está tratando de decir Jesús? ¿Qué el espíritu a los quebrantados de corazón? A eso usted identifica con el espíritu, ese espíritu. Ajá. Usted piensa que son los quebrantados en corazón. Muy bien, muy bien. ¿Qué espíritu se está reflejando ahí? Porque nosotros, como seres humanos e hijos de Dios, ¿cuántos espíritus tenemos? ¿Mm? No solo el Espíritu Santo, o el Espíritu de leer la palabra y saber las cosas de nuestro Señor. Cuando nacemos, nosotros nacemos con un espíritu, ¿no? Se llama alma. Ahí viene otro término, alma. Pero no me metas ahorita el alma. El almanaque. Como seres humanos, nosotros tenemos un espíritu. Pero cuando nos entregamos a Cristo Jesús, recibimos el don del Espíritu Santo. Ese don es igual a al espíritu que nosotros tenemos. No, no. Por eso usted y yo que leemos la Biblia, vamos a encontrar que el término espíritu está en minúscula. Ahora, busque usted en la Biblia el término Espíritu Santo, aparece diferente. Aparece con mayúscula. Y fíjese que dentro del griego, como les venía diciendo, encontramos el término de espíritu como neuma. Esa es la palabra que se utiliza en el griego koiné. Neuma. Y usted puede sacar raíces de donde neuma. Luego uno lo va relacionando. El término alma es diferente. El término alma es suje. Que de ahí se origina el término de psicología. Entonces, ¿cómo explicamos que Jesús está tratando de decir, bienaventurados los pobres en espíritu, quebrantados de corazón, dice nuestra hermana Amanda? Los pobres en espíritu. ¿Qué es una persona pobre? Que carece o que tiene poca. Carece, hay necesidad. Pero hay pobres, perdón, habemos pobres que sabemos sobrevivir. Y habemos también pobres que caemos en mendicidad. ¿Por qué? Porque no podemos manejar bien la pobreza. Pero ojo, Jesús dice que hay una bendición para aquellos que somos pobres en espíritu. Una carencia, dice nuestra hermana Norma. Eso es un sinónimo de una persona pobre. ¿Qué más? Necesitado. ¿Qué más?
¿Usted cree que Jesús se está refiriendo, pobre en espíritu, a una persona de falta de ánimo o de inteligencia? ¿Usted cree que ese es el pobre en espíritu? Alguien que sea, que esté desanimado o que no razone de buena forma. Ese es un pobre en espíritu. No, dice la hermana Ceni, y yo creo que todos debemos de pensar eso. Fíjese, mire, ¿quiénes son los pobres en espíritu? Los pobres en espíritu vamos a ser los que conozcamos muy bien nuestro estado de nuestro corazón delante de Dios. ¿Qué es el reino de los cielos? ¿Qué entendemos nosotros por el reino de los cielos? Vida eterna, muy bien. Muy bien, hermana Cindy. ¿Qué más podemos entender por reino de los cielos? Aparte de vida eterna, ¿va? Ya quemaron ese cartucho. ¿Mm? Estar con nuestro Creador. Salvación eterna, bien, es sinónimo de vida eterna, muy bien, pero dicho de otra forma. ¿Qué más? ¿Qué más? Piense y piense qué es lo que Dios tiene preparado para nosotros. No hay sufrimiento. Si no hay sufrimiento, ¿qué hay entonces? No hay enfermedad. No hay enfermedad. Entonces, ¿qué es lo que hay? Gozo. Gozo y alegría. Alegría. Ese es el reino de los cielos. ¿Qué más? No, hombre, hay que despertarlo, hombre. Gozo, alegría, paz, salud, vida eterna, presencia con nuestro Creador, felicidad. No había llanto, ni tristeza, ni dolor, porque todo será color de rosa. Ese es el reino de los cielos que Dios tiene preparado. Pero ¿quiénes lo van a quiénes le va a pertenecer? A los pobres en espíritu. ¿Y quiénes son los pobres en espíritu? Volvemos a caer. Uy, hermano. ¿Quién es humilde aquí? Levante la mano. Levante la mano. ¿Quién es? No, solo quién es humilde aquí. Buen término, hermano. Buen término, hermano Rubén. Buen término. Ahí con mi humilde opinión, pero ¿cuál es el dicho más popular? Ya, con eso dijiste que ya no soy, el que dice yo soy humilde, desde ahí dejó de serlo. Dejó de serlo. Pero guarde ese punto. Guarde ese punto. Porque para ser pobres en espíritu, necesitamos ser humildes. Más humilde de corazón. Sí. Eso que usted dice, hermana Meli, es una humildad radical. Ser humilde de corazón. Pero, hermano, ¿cómo nosotros vamos a ser humildes siendo pobres en espíritu? Reconocer que espiritualmente nosotros no poseemos méritos. Elvin Espinal, no tengo ni méritos ni recursos morales para salvarme.
para entrar al reino de Dios por mi propia cuenta. Eso es reconocer, eso es tener una humildad. No, hermano, pero eso es fácil. Parece fácil. ¿Cuántas veces hemos reconocido eso delante de Dios? ¿Cuántas veces? Y voy otra vez, Señor, quiero un trabajo. Ahí está el trabajo, me dice Dios. Ay, Dios, pero es que ya, una semana ya quiero otro trabajo. Bueno, aquí está el trabajo. Ay, Dios, no aguanta esa gente. No, aquí está el trabajo. ¿De quién es el problema? De uno mismo. Señor, ayúdame. Voy a hacerme este examen, que no me salga nada. Señor, y ahí estoy porque me agarró dolor acá. Y todo está bien en los exámenes, todo muy bien y todo. Salimos y nos llaman nuestros amigos. ¿Qué pasó? No, todo bien, no salí todo bien. ¿Qué vamos a hacer? A celebrar, vamos a ir allá, agárrense. Bien humildes. O se comen una arepa con todo, una parrilla, carne. Pero nos olvidamos. De darle gracias a Dios. Ya se nos acabó la humildad. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nos hace falta pobreza de nuestro espíritu. No del Espíritu Santo, de nuestro espíritu. Si estamos acá, no es porque por nuestra contextura física o por nuestra masa gris o porque yo corro más rápido. Ahorita están siendo los Juegos de Invierno en Italia. Y ahí están dando medallas y medallas y medallas. Esa gente se prepara. Y se preparan bien. Y nosotros queremos el reino de los cielos y no nos preparamos. Y no comen arepita con todo, no. Yo me estaba fijando en lo que, como los atletas todos están ahí en un solo, el menú. Ensalada. Pero eso es lo que a ellos les necesitan. Y les hacen examen antidoping y todo, porque ahora todo está para lograr alcanzar. Imagínense, hermano, que Dios nos haga. Bueno, hoy toca evaluación. No, Ayuno. no voy. Me enfermé. Ninguno de los que estamos acá estamos por méritos nuestros. ¿De dónde nos sacó Dios? ¿De dónde nos recogió Dios? A mí me encanta ese cuando David escribió ese salmos y dice, aunque ande en valles de sombra, no voy a temer. No temeré. Aunque ande en valle de sombra. No, es que se dice bonito. ¿De dónde nos ha sacado Dios? Y nos va a seguir sacando. ¿Sabe? Pero nosotros debemos de reconocer que sin Él no somos nada. Miren, hermanos, habemos personas que nos levantamos y nos olvidamos de darle gracias a Dios. Habemos personas que le hemos pedido algo a Dios y nos olvidamos de darle las gracias a Él. Habemos personas de que sabemos que hemos conseguido un trabajo gracias a Él y ahí estamos. Y se nos olvida darle gracias. Y de un montón de situaciones que Dios nos ha liberado.
y se nos termina la pobreza. Y ojo, por eso decía el hermano Rubén, la humildad. ¿A dónde más hemos escuchado eso? Porque de ellos es el reino de los cielos. Los niños. ¿Por qué los niños? No, es que son unos angelitos y todo. Pero la vida de un niño es inocencia. Usted lo regaña, ya al rato anda tranquilo el niño. Los niños pelean y ahí se dan. ¿Cuántas veces Hannah y Sophie se han dado? Y ahí se jalan y todo. Ya después ahí están sentaditas, como si nada. Olvidan su inocencia, su humildad. Pero a nosotros, no, hermano, yo no vuelvo a ir a esa iglesia porque es que ya dejamos de ser pobres en espíritu. Yo le pregunto, hermano, hermana, ¿dependemos de Dios? Nosotros podemos decir amén, pero ¿lo estamos viviendo realmente? ¿Estamos siendo pobres en espíritu? ¿Dependemos absolutamente de Él? Mire, para ser pobres en espíritu tenemos que humillarnos delante de Dios. No, hermano, pero yo no nací para humillarme. Es al único que tiene que... Pero es que a veces ni nos acercamos, hermano. Sabemos que estamos mal y ni nos acercamos a Dios. Nos escondemos, dijimos nosotros. No, yo me voy a esconder. Dígame. Una de las cosas que vi, o sea, se refleja en las películas del sermón de Monte, que venía, claro, en ese tiempo no había ese transporte que hay ahorita, que si tenemos carro, y la gente cómo iba y cómo llegaba de lugares, de ciudades, pues, y no era una sola, pues, decían que había varias ciudades que la gente llegaba y eso, buscando a el orador que era Jesús y que querían escucharlo. Ahí se quedaron sin comida y sin nada. Y fue bueno cuando multiplicó los peces, los panes, que nosotros no hacemos eso ni para ir a la iglesia a veces. Nos quedamos, tenemos carro, si no desayunamos no venimos, si no, o sea, sacamos las mil y una excusas y esas personas fueron y buscaron, pues, de la palabra, caminando tantos kilómetros, no sé. Ellos tenían una necesidad. Ellos tenían la necesidad de ver al Mesías, porque toda su vida fueron criados así. Hay un Mesías, va a haber un libertador de nuestro pueblo, va a haber alguien, o sea, va a haber algo grande para nosotros. Y ellos creyeron. Y sabe algo, más adelante encontramos lo que cuando Jesús predicó y multiplicó los peces y los panes. ¿Sabe qué había pasado recientemente? Antesito de dar ese mensaje, de hacer ese milagro Jesús. ¿Sabe qué había sucedido antes? Antes de eso. ¿Sabe qué había sucedido? Habían matado al primo de Jesús. ¿Cómo cree que estaba Jesús? Habían asesinado a Juan el Bautista. ¿Cómo cree que estaba el ánimo de Jesús? ¿Cree que no sintió la muerte de Juan? Lo lloró. Jesús era hombre. Jesús sentía. A Jesús le daba hambre. A Jesús le daba sueño.
Y Jesús comienza este magnífico sermón diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Se lo está diciendo a sus discípulos. Hoy nos lo está diciendo a nosotros. El pobre en espíritu es el que se humilla delante de Dios. Es el que sabe que no depende de su esfuerzo, sino que todos los días nos levantamos y decir, Señor, mi vida es tuya. Haz tu voluntad. Sabes que voy a trabajar. Sabes que quiero que me protejas. Sabes que quiero que me quites todos los enemigos delante de mí. Yo no lo puedo hacer. ¿Qué va a pasar? Siempre hablamos con mi esposa. ¿Qué va a pasar si un policía enciende las sirenas atrás? Tengo que pararme. Porque si me escapo, va a ser peor. Tengo que pararme. Ese es mi miedo. Pero ¿va a ser más grande mi miedo que la confianza en el de arriba? No. Mi confianza es más grande. ¿Por qué? Porque no depende de mí. Depende del de arriba. Ahora, yo no voy a ir a 70. No, ay, Dios me está cuidando. Ah, que me voy a meter. No, yo no voy a hacerlo. ¿Por qué? Porque dejo de ser humilde. Porque ya estoy usando mi conocimiento, mi fuerza. Y yo no necesito mi fuerza. Yo necesito la fuerza de Dios. Hay días, como dice la hermana, no, hay días que uno, bueno, es que hay domingos que uno no se quiere ni levantar, ¿o así? Ay, hasta la luz le estorba. Y uno solo medio le hace así. Hay días que uno no se quiere levantar, el cuerpo está cansado. Es que hay horas y horas y jornadas y que cuesta y que cuesta. El cuerpo se cansa. Pero mi compromiso es más grande que mi fatiga. ¿Sabe por qué? Porque toda la semana Dios me bendijo. Yo quiero comenzar mi semana bien. Bueno, tengo que entregarle a Dios la primicia del inicio de esa semana. Pero yo necesito ser pobre en espíritu. Pobre en mi espíritu. En mi espíritu. En el que yo vaya a decir, no, yo soy fuerte. Yo puedo solo. No. No puedo solo. Y ahora que tengo el Espíritu Santo, no es que ellos pelean, no. ¿Qué dijo el primito de Jesús? ¿Qué dijo Juan el Bautista? Es necesario que yo mengüe. Es necesario que yo, lo que yo pienso, Juan, porque a Juan le decían, hey Juan, ¿quién es más grande? Oh, el que viene atrás, ni yo soy digno de ponerme el calzado de ese hombre que viene detrás de mí. Yo no soy digno. Ni yo soy digno de mirarlo a los ojos, pero sabe, su amor fue más grande. Su misericordia es más grande. Bueno, Rubén, ¿usted cree que yo no le he fallado a Dios? A veces no me dan ganas ni de ver hacia arriba. Porque a veces pues, que hasta Dios, y Dios aquí puede estar, ahí viéndome. Mire, el amor de Dios es más grande. Cuando nuestro espíritu se hace chiquito, para reconocer que sin Dios no somos nada. ¿Cómo entonces yo voy a ser pobre en espíritu? Siendo humilde. Aprendiendo a ser humilde. Y que no es
mi interior el que va a gobernar mi vida. Sí, sino que Jesús, o Dios gobierne en uno. Y también la voluntad de uno de querer tenerlo a Él siempre presente. Pues. ¿Qué hizo nuestro hermano Alberto el domingo? Recuerden, ¿qué hizo? Acuérdese en la prédica. Ajá, ¿qué hizo? ¿Qué dijo de esas pulseras? Ah, No, ¿qué dijo? Ah, es que fuiste a clase, ¿verdad? Cierto, ¿qué dijo? Ya se la cambió. No. Ajá, ajá, sí. Que si fallamos en alguna decisión, ¿no? O Ujú, alguna ujú. que estuviéramos faltando, Sí, que la colocáramos en la mano. correcto. Que si nos enojamos, que si pasaba algo, que si sentíamos que habíamos fallado, nos cambiáramos de lado. ¿Cierto? Ahora, correcto. La pregunta es, ¿Quién se la cambió? ¿está mal que se haya cambiado? ¿Está mal? No. No, porque somos seres humanos. Porque somos seres humanos. Yo me la Lo malo está no reconocer reconocí. que fallamos. Desde ahí, nosotros vamos a ir aprendiendo a ser pobres en espíritu. Señor, te fallé. ¿Qué hacemos cuando tenemos alguna necesidad nosotros? Cuando tiene sed, hermana Maribel, ¿qué hace usted? Coquita, va. No, es que la coquita no. Agua. Buscar agua. Buscar agua. ¿Qué pasa cuando se queda sin cash, hermano Rubén? ¿A dónde va? A buscar más cash. Al cajero, ¿no? Al banco, ¿no? ¿Qué pasa cuando tiene hambre? Busca, pero no hay aceite. Entonces, ¿qué hace? ¿A dónde? A la gasolinera. Va a la tienda, ¿no? Hermanos, ¿qué pasa cuando estamos pobres en espíritu? Buscamos. Todo es buscar. Y ahí vamos a ver más adelante el famoso versículo de Mateo 6:33. Buscad primeramente. ¿Y después qué viene después? Después viene todo por allá. Se fija cómo Dios va a ir conectando, cómo Jesús comienza este sermón abriendo los ojos a todos nosotros. Y no solo a sus discípulos. Miren, los discípulos, de algunos estaba queriendo decir. No entendían. Por eso no nos sintamos menos decir que somos pobres en espíritu. ¿Sabe por qué? Porque cuando decimos que somos pobres en espíritu es porque dependemos del de arriba. Ahorita ya está terminando lo que es la jornada de la construcción de ahí, del edificio. Y se nos acercan a nosotros y nos dicen, ¿qué van a hacer? Ya están buscando trabajo. Es lo primero que tengo que hacer yo, buscar trabajo. Yo tengo que doblar las rodillas primero y decirle a Dios, Dios, aquí estamos. Ahora, no es que Dios va a decir, bueno, aquí está. No, yo tengo que moverme. Y ahí va a salir algo. Pero Dios no nos va a dar a nosotros cargas que nosotros no podamos llevar. No es que Dios me puso acá y por qué tengo que aguantar. No, yo me voy. A veces necesitamos pasar por situaciones. Qué bonitas son las recompensas, ¿va?
Hemos recibido pocas, tal vez, aquí. Tal vez, ¿cuántos años tenés de ser de la línea telefónica? 11 años. ¿Cuántas recompensas te han dado? Y ni te darán, hijo mío. Pero imagínate que tengas 20 años de ser cristiano, de ser pobre en espíritu. ¿Te imaginas la recompensa que vas a obtener? Y solo es una recompensa. Las que son estas 4 que están acá, que son madres. ¿Cuántas recompensas han tenido de sus hijos? Han tenido. No pueden decir que no. Han tenido. Pocas. ¿Y qué satisfacción se siente, no? Imagínense esa satisfacción tan grande que vamos a tener. Porque es el reino de los cielos. Es un combo. Es un combo completo. ¿Alguna pregunta, comentario para ir terminando? Que tengo esta versión acá. Dice, felices los de espíritu sencillo, porque suyo es el reino de los cielos. Y me llama mucho la atención lo que tú estás comentando, porque en muchas ocasiones, ese fue un momento donde yo dije, ¿por qué Jesús? Yo creo que Jesús se equivocó, porque tenían que haber dicho los ricos en espíritu, ¿verdad? Porque todos queremos ser ricos en espíritu. Pero es lo que tú dijiste, ¿verdad? Cuando uno dice, espérate, pero es que cuando yo a mi espíritu está lleno de soberbia, ya no es pobre. Porque entonces sentimos como que ya no necesito a Dios. Porque venimos a caer como los materialistas, ¿verdad? Yo todo lo he logrado, yo tengo mi casa, yo tengo mi carro, yo tengo esto, yo, ¿verdad? Entonces al final, Dios no te ayudó, ¿verdad? Entonces es bastante este punto, ¿verdad? Sobre lo que dice los de espíritu sencillo. Me llamó mucho la atención esta versión, porque muchas veces uno tiene un espíritu, como está diciendo nuestro hermano Rubén, nos cuesta tener humildad, nos cuesta reconocer de que necesito de Dios. Siento como que yo ya, pregúnteme, un punto que muchas veces les he comentado, porque fue algo que yo sentí una vez, un hermano dijo, pregúnteme, hermano, yo le voy a responder. Y hijo, le dije yo no puedo decir eso. Yo no puedo decir, pregúnteme, yo ahorita le voy a responder, ¿verdad? Porque muchas veces Dios nos va a avergonzar. Exacto. Dijiste el término sencillo, espíritu sencillo. Los de espíritu sencillo. El espíritu sencillo y la humildad es sinónimo que no existe orgullo en el ser humano. Y fíjese algo, ya para ir terminando. El término que utiliza Jesús, porque el reino de los cielos les pertenece. Ojo, ojo, no sé si lo han notado, y en la versión normal dice, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué está queriendo decir ahí Jesús? Que ya es de ellos, que ya es nuestro. O sea, es tiempo presente. No le está diciendo, será. De ellos. No les está diciendo, fue. Les está diciendo, es. Y esa es la confianza que va a caer en nuestro corazón. Jesús no nos está diciendo, los pobres en espíritu, o sean pobres en espíritu, para que tengan el reino de los cielos. No, está diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos, o porque el reino de los cielos les presente. Es Esta versión dice, porque suyo es. Suyo. Y yo me lo empiezo a creer desde ya, cuando no hay orgullo en mí, cuando sé que no soy yo el que depende de mi vida, sino que es de Dios. Aprendamos a ser pobres en espíritu, hermano. Hay batallas que no se pueden luchar solo. O mejor dicho,
el cristiano no puede luchar solo. Luchamos con Dios. Dios va delante de nosotros. Pero a veces nos olvidamos. Y nos deprimimos. Y nos angustiamos. Y nos olvidamos que hay un Dios que mueve piezas. Que hay un Dios que va a cambiar la historia de nuestra vida. Hay un antes y un después. Hay una ahora y hay un mañana. Y Dios está diciendo, por medio de Jesús, se lo dijo a sus discípulos, comenzando el Sermón del Monte, que hay un reino de los cielos para los pobres en espíritu. ¿Sabe algo? Yo quiero ser pobre en espíritu. Yo no sé si lo soy, pero yo me lo voy a empezar a creer y voy a empezar a trabajar para hacerlo. Porque mi orgullo, hasta el apóstol Pablo decía. ¿Qué decía el apóstol Pablo? Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea, lo que fuera estaba bien, porque ya estaba en el camino. Ni mirando para atrás, porque ya las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. Todos los días son nuevas. Solo que debemos de reconocer y debemos de saber de que hoy cuando nos vayamos a dormir, démosle gracias a Dios. Comencemos con esos pequeños hábitos. Mañana que nos levantemos, démosle gracias a Dios y pongámosle el día. ¿Vamos a salir cansados? Sí, vamos a salir cansados. Nosotros hemos agarrado una costumbre y es, sí, lo hicimos por miedo, lo vamos a decir así, lo hicimos por miedo. Pero nuestra playlist es solo cristiana. Y ahí vamos escuchando. Y a veces escuchamos como 7 veces el mismo canto. Pero sabe, yo siento que Dios pone el canto que necesito en ese momento. Y ahí voy escuchando, y ahí voy escuchando. Lo escucho de varias formas, de varios ritmos. Pero qué bonito es saber que Dios va con nosotros. Dependamos de Dios. 3 cositas que hagamos. Gratitud. Démosle gracias a Dios. Gracias Dios. Mi esposa siempre dice, gracias a Dios. Gracias a Dios. Y hay que darle gracias. Y gracias, y gracias, y gracias, y gracias. Cuando sea necesario de arrepentirnos, arrepintámonos. A Él. A Él. Pero si yo ofendí a mi hermanito, a mi hermanita, pidámosle disculpas también. Eso es una forma de arrepentimiento. Es una forma de que no existe orgullo en nosotros. No, pedime perdón. No. Tiene que nacer. Tiene que ser. Y lo que el hermano Alberto predicó el domingo antepasado, la mansedumbre. Aprendamos a ser mansos. No hacerla pretender delante de los demás. 3 prácticas sencillas en nuestra vida que nos pueden ayudar a ser pobres en espíritu. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario, queja, duda? ¿Qué es ser pobre en espíritu? Me interesa que lo manejemos para todo lo que viene.
es entender que no podemos alcanzar el reino de los cielos por nuestros propios méritos, sino que depender totalmente de Dios, dejando a un lado nuestro orgullo, porque ese orgullo nos va a llevar a tropezar y a no ver que es por Dios que nosotros estamos vivos, estamos acá, tenemos trabajo, estamos en este país, tenemos a nuestra familia saludable. Sí, tenemos algún problema con algún familiar, pero ¿qué debemos hacer? Pedirle más a Dios. Que tuvimos problemas con nuestros hijos, pero que Dios nos ayudó a estar juntos. Que tuvimos problemas económicos, pero nunca dejamos de comer, pero nunca dejamos de pagar la renta, pero nunca dejamos de pagar los biles. Gracias a Dios, porque Dios me dio un trabajo, porque Dios me dio la motivación de levantarme, porque Dios me dio la motivación de conducirme y porque Dios apartó todos los peligros. Que hubo una enfermedad, pero que Dios me sanó, que Dios sanó a mi hijo, que Dios sanó a mi hija, que dependemos totalmente de Él. Seamos agradecidos, arrepintámonos. Si le fallamos a Él, arrepintámonos. Busquémoslo, no nos escondamos. Que van a haber diferencias, sí van a haber diferencias. Hasta el mismo apóstol Pablo decía, a mí me gustaría que todos pensaran igual que yo. ¿Pero qué dijo Pablo? No se puede. No se puede. ¿Estamos claros, hermanos? ¿O quedamos más perdidos que un piojo en peluca? Bien clarísimo. Bueno, pues vamos a hacer la oración, hermanos, y el próximo jueves vamos a continuar con las próximas bienaventuranzas. La idea es aprendérnosla. Ya aprendimos una. Nos faltan 8 más. Pero ya, con algo comenzamos. Vamos a orar, hermanos, así que así como estamos, por favor, acompáñenme y oremos. Amado Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, por este momento tan maravilloso que nos das en aprender tu palabra. Padre, bendice la vida de cada uno de nuestros hermanos que pues hemos venido, Señor, a alabarte y glorificarte, como también a aquellos hermanos que pues nos miran y nos mirarán, Señor, a través de la red social. Que tú puedas bendecir también a ellos allá a la distancia, Señor, y que el próximo jueves puedan venir y acompañarnos, Señor, y así edificarnos todos juntos. Bendice a nuestro hermano Alberto, Señor, bendice a su familia, dale siempre el ánimo, Padre, para que él pueda seguir siendo ese siervo tuyo, ese siervo fiel en el cual puedes apacientar, Señor, a nosotros como ovejas tuyas, y también, Padre, nos anima y nos motiva para seguir en este maravilloso camino que es el cristianismo, Padre. Nos vamos a despedir de este lugar, pero no de tu presencia, Señor. Llévanos con bien hasta nuestros hogares y que, si es tu voluntad, Señor, el día de mañana darnos la vida, podamos nosotros amanecer agradeciéndote y reconociendo tu grandeza, Señor, para que nuestro día sea de la mejor manera. Danos un sueño reparador, Señor, y que libres todo peligro en este camino de regreso a casa, y que, Señor, si hay alguna enfermedad, alguna dolencia, alguna necesidad, seas tú, Señor, que nos ayudes a suplirla. Gracias, Padre, porque tú estás con nosotros todos los días y tu fidelidad es grande y nosotros podemos verla en todo momento. Gracias por tu amor, gracias por haber enviado a Cristo Jesús, Señor, y esperamos, Padre, que nosotros podamos acercarnos a ser esos hijos que tú quieres que seamos, Padre. Ayúdanos, Señor, a moldear nuestros pensamientos, a moldear nuestro espíritu y a que podamos, Señor, poder reconocer que no podemos obtener gracias a nuestros propios méritos, sino que dependemos totalmente de ti. Gracias, Padre, es en el nombre de Cristo Jesús que te suplicamos estas cosas. Amén.